Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros en esta semana. ¿Cuántos están agradecidos verdaderamente por todo lo que Él nos ha brindado? Y también probablemente de muchas cosas también nos libró. Entonces hoy en esta mañana dedicamos este tiempo para alabarle, para reconocer su poder, para reconocer cuán amados estamos por Él en esta mañana. Entonces le invito a que se ponga de pie en reverencia a Él y le invito también a que me acompañe por favor al libro de los Salmos. En el capítulo 141 vamos a estar compartiendo estos versos y vamos a creer que el Señor está con nosotros hoy, que su Espíritu Santo se mueve también entre nosotros hoy. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Salmo 141. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para participar en obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares, que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza y no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Señor, en ti que eres mi refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos que me hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno con nosotros. Verdaderamente, Señor, tú nos has librado del lazo del cazador, Señor. Padre, tú nos has librado de tantas cosas, Señor, en nuestro día a día. Aún, Señor, quizás ni siquiera nos percatamos de muchas de esas cosas, Señor, pero gracias te damos porque hoy somos salvos y podemos pasar, Señor, aún por el medio del fuego, Señor, y no nos hemos quemado. Gracias porque tú nos has guardado, porque en tu amor cada uno de nosotros podemos tener, Señor, gozo. Oro, Señor, que cada familia aquí presente, Señor, pueda sentir ese respaldo tuyo, Señor, cuando ellos caminan en integridad, Señor, cuando ellos caminan, mi Dios, bajo la sombra de tus alas, Padre. Oro que en tu Espíritu Santo, Señor, podamos todos unirnos y adorarte como tú mereces, Jesús. Gracias por tus bondades, gracias por tu amor, gracias por aún tu corrección, tu justicia, gracias porque nos amas con amor eterno. Bendice, Señor, este tiempo de alabanza y sé con nosotros, Señor, de manera que nuestros corazones también sean saciados con tu presencia. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. También aquellos que nos acompañan en línea y están viendo este video, sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de poder estar una vez más aquí para venir a darle gracias al Señor en un solo canto, en alabanza, en adoración. Sabemos que si estamos aquí es porque el buscarle a Él es la única manera de poder encontrar todo lo que necesitamos. Dios es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad, dice la palabra de Dios. Y por eso le cantamos, por eso le alabamos, le adoramos, le damos gloria a su nombre. Así que vamos a unirnos todos en un solo canto, a adorar y alabar a nuestro Señor.
Señor. Por eso elevamos nuestra voz a nuestro Dios, porque su gracia preciosa nos ha traído aquí para adorarle y cantarle. Y vamos a entonar este canto: gracias sublime es. Gracias porque en ti tenemos libertad. Gracias porque en ti podemos estar aquí, Señor, elevando nuestra voz en alabanza y en adoración. Gracias, Padre, porque en ti encontramos todo. ¿A quién iremos, Señor, si solo en ti tenemos palabras de vida eterna? Y seguimos adorando tu nombre, Señor, exaltándote por lo grande y maravilloso que eres en nuestras vidas y por ese amor inagotable que tienes para cada uno de nosotros. Amén. Oh,
que al tomarla nunca jamás tendremos sed, porque tú eres Padre nuestro Dios, Rey de reyes, Señor de señores, ese Dios, el único Dios que puede hacer maravillas. Amén.
dado día con día. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, Padre, tú estás ahí para ayudarnos, para alentarnos a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por esa hermosa salvación que hemos alcanzado en ti. Y que sabemos, Padre, que nuestro Señor Jesús está delante de ti, a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Cuánto amor, Señor, recibimos de ti. Ahora te pedimos, Padre, que este tiempo lo recibas de la mejor manera, Señor, como un regalo, Padre, desde nuestro corazón, en alabanza y adoración a ti. Y que ahora prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, que abras nuestros ojos a la luz de tu palabra. Bendice a nuestra pastora, bendice el mensaje que tú le has dado para nosotros en esta mañana, Señor. Y que pueda, Padre, hacer raíz en lo más profundo de nuestro corazón para aplicarlo en nuestra vida, Señor, y agradarte a ti en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Muy bien. Una vez más, gracias, hermanos, por estar hoy en este lugar para recibir la palabra de Dios. Y yo lo voy a invitar a que me acompañe, por favor, en su Biblia. Vamos a estar entrando en una nueva serie estas semanas, con el favor de Dios, 4 mensajes titulados Vida en Abundancia, y esta es la parte 1. Yo le voy a preguntar también si usted recuerda las series atrás que estuvimos escuchando. No sé si recuerda la que fue la anterior, ya la compartí, cerca del maestro. ¿Recuerda alguno usted de los personajes que estuvimos escuchando, estudiando? Yo espero que cada uno de esos mensajes hayan quedado en su corazón, en su mente, de manera que usted, como hemos orado en esta mañana, estén en su corazón, y más que todo ello también usted lo pueda poner en práctica. Hoy voy a invitarle también a que estemos con un corazón sensible a escuchar la palabra de Dios, y más que nada también con un corazón dispuesto a hacer las correcciones que tengamos que hacer también las aplicaciones que tengamos que hacer por esta palabra que escucharemos hoy. Y le voy a invitar a que me acompañe, por favor, al libro de Juan, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo esta palabra, y quédese por ahí en el libro de Juan, que vamos a estar estudiando este libro, este pasaje. Y vamos entonces a leer lo siguiente. Dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 10:1. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Jesús les habló diciendo en medio esta comparación, para que ellos no entendieran lo que les decía. Entonces Jesús les dijo, el versículo 7, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que vienen antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos bendices en todo momento, y más que bendiciones, Señor, hoy pedimos que tú seas, Señor, el que obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, en todo lo que somos, Señor, para ser transformados conforme a lo que tú quieres hacer en nosotros. Que tus propósitos, Señor, sean cumplidos en cada corazón aquí dispuesto, Señor. Y oramos en tu nombre, Jesús, que podamos todos en un mismo sentir recibir lo que tú tienes para enseñarnos en esta mañana. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Dice el verso de Juan 10:10 lo siguiente: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En estas semanas vamos a estar viendo este tema, la vida, pero la vida en abundancia. Y vamos a estar hablando también acerca de este pasaje en el que el Señor está compartiendo acerca de esta lección tan grande, de quién es el pastor, quiénes son los ladrones y todo ello. Y vamos a estar entonces compartiendo lo siguiente: ¿por qué ustedes creen que Jesús estaba contando esta historia? ¿Por qué Jesús estaba hablando en este lenguaje? Y aunque entendemos también, porque la Biblia lo dice, que Él lo hacía para que los demás no entendieran y que fuera solamente revelado a los que Él quiere, aún así no nos deja de interesar el hecho de que verdaderamente queremos conocer a qué se refería más allá de lo que podemos ver. Y quiero preguntarle a usted si tiene idea de quiénes son los ladrones. ¿Quiénes son los que quieren destruir? Aunque sabemos que, como dice la palabra, el ladrón, y nosotros conocemos a Satanás como el ladrón, como el que hurta, como el que destruye y aún mata también. Quiero darle una aplicación también un poco más allá, y queremos ver entonces qué significa en el sentido personal como nosotros, iglesia, esta palabra. Quiero que vayamos a aquel sábado donde Jesús estuvo compartiendo esta palabra, y quiero que usted se dé la oportunidad de imaginarse la historia, de imaginarse lo que está sucediendo, estos diálogos. Y para esto yo le voy a pedir entonces que se suba a esta máquina del tiempo llamada imaginación, de manera que usted pueda estar conmigo en esta historia. Este sábado fue diferente para todas estas ovejas que Jesús llamó pues sus ovejas. Todas ellas se toparon frente al pastor, y definitivamente su voz fue tan fuerte y tan amorosa que algunos pudieron escucharla. Interesantemente también en esta mañana la voz del pastor, el pastor de pastores, Jesucristo, está llamando una vez más a nuestros corazones para que cada uno de nosotros podamos hoy también entrar por esa puerta que nosotros ya conocemos también. Es Él. Pero entendiendo un poco más acerca de esto, yo le voy a invitar a que por favor me acompañe al libro también aquí en Juan, pero en el capítulo 8 vamos a regresar un poquito para poder entender el contexto de esta historia. Vamos a Juan 8 y vamos a ver lo que está sucediendo en este contexto. Dice el verso 1 del capítulo 8 de Juan: pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto poniéndolo a prueba, para tener con qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con un dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo lo siguiente: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero que tire una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Al oír ellos estos, se fueron retirando de uno a uno, y comenzando por los de mayor edad, y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió la mujer. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Esto es una historia muy, muy conocida, y si usted no la conocía, aquí está. Jesús estaba dando misericordia a la mujer, pero queremos entender, como le digo, el contexto de estas palabras de Jesús, en las que Él está diciendo, vamos una vez más, nada más para recordar esta palabra. Dice: de verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, en el capítulo 10, versículo 1, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta del pastor de las ovejas, a este abre
el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando las saca, va delante de ellas y las ovejas siguen porque conocen su voz. Bien, y mi pregunta aquí una vez más es, ¿quiénes eran los ladrones? ¿Quiénes eran las ovejas? ¿Y quiénes estaban dispuestos a entrar por esa puerta? Entendemos por esta historia, cuando Jesús narra esta acción aquí, cuando el escritor narra esta historia, entendemos que Jesús tenía también toda la autoridad quizás para ejercer esta palabra que se encuentra también en el Antiguo Testamento como una ley. En Levítico 20:10, para ser más exacta, que dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometan adulterio serán ejecutados. Esa era la ley. Y los escribas, como dice esta palabra, todos los que vinieron a acercarse a Jesús, todos los fariseos trajeron a esta mujer para que se cumpliera la ley. Y ellos estaban convencidos de que era lo correcto porque era la ley. Más aún en medio de todo eso, Jesús en su grata misericordia le dice la frase esta que usted ya conoce, y no solamente una frase, sino libertad, verdaderamente una palabra que da libertad, y dice: ninguno te condena, ni tampoco yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe? Cuando hablamos de vida, hablamos de plenitud en todas las áreas, hablamos de poder estar completos y sanos, hablamos de abundancia en todos los sentidos. No hablo solamente en un sentido financiero, sino más que nada en la condición de vida que tenemos. Y a Jesús le importa y le sigue importando hasta este día que usted y yo tengamos vida, pero no solamente una vida que viva en la mediocridad o que viva media, sino Él quiere una vida completa y en plenitud. Y para que el ser humano viva en esa plenitud es necesario que entre a esta puerta y que sea pastoreado por Jesucristo. Es importante que usted y yo entendamos que aunque estas personas venían a interrumpir a Jesús, era más que nada un sentido, aunque ellos querían aplicar en su mucha sabiduría santidad en ese momento, verdaderamente lo que querían era juicio, lo que querían era traer corrección y fuego, pero en realidad Jesús trajo misericordia para esta mujer. El deseo de estas personas era que también Jesús fuera probado, de manera que ellos tuvieran más razones para entregarle como una persona que no estaba cumpliendo la ley. Para los judíos, para los fariseos y todas las personas del mundo antiguo era tan importante, de manera que ellos querían cumplir con cada coma, con cada renglón de la ley. Y venían entonces a ser tan religiosos y tan intensos que no pensaban en misericordia, no pensaban en dar oportunidades. Ellos simplemente querían y aplicar la ley como es. Pero es interesante cómo Jesús le da un sentido diferente a la ley, y más que no quisiera hacerla, sino más que nada quería Él dar misericordia. Viene y da una oportunidad a esta mujer, y a través de su misericordia y de la piedad de Jesús viene y trae libertad a esta mujer. Y en vez de usar la ley como juicio, trae la ley para dar libertad a través de Él mismo. Y ¿sabe? Quiero resaltar lo siguiente: aunque este grupo quería pues verdaderamente matar a esta mujer y verdaderamente era culpable, toda esta situación giraba acerca de una necesidad que ellos tenían, que era aplicar una santidad falsa. Y en esta mañana quiero compartir algo que llamó mucho mi atención, y deme un momento más todavía para llegar a ese punto. Jesús guarda silencio, y en ese momento, aunque Él tiene toda la autoridad como juez y Dios de esta tierra, prefiere simplemente guardar silencio. Interesantemente aprendemos de eso lo siguiente: que cuando nosotros vemos en algún momento a otra persona cometer un error y tenemos todas las ideas y todos los juicios y toda la palabra, porque ¿sabe? ¿Cuántos de nosotros somos muy buenos para recordar versículos que corrigen a otro mientras no se trate de mí? No le pasa. A mí me ha pasado. Me ha pasado que cuando veo una situación
que es difícil para otra persona, que es de pecado para otra persona, yo rápidamente encuentro versículos que dicen, no, este hombre está mal, esta mujer está mal. Y de pronto yo, muy cristiana o muy pastora o lo que sea, simplemente como conocedora de la Biblia, puedo llegar a ser como estas personas, que en vez de querer sanar, quiero aplicar aún la ley que yo tengo, la Biblia que tengo, para aplicar la ley y querer también que se haga un juicio y querer también que Jesucristo corrige, que sean expulsados si es posible de la iglesia, y si es todavía más posible, ya no volvérmelos a topar porque están siendo de mal testimonio. Y sin darme cuenta me convierto en ese que roba. ¿A qué quiero llegar con esto? Que usted y yo hemos recibido, como dice la palabra, el ministerio de la reconciliación. Hemos recibido la bendición de Dios de poder ser portadores de su palabra para llevarla en gracia y no en juicio. Y lamentablemente en esta temporada muchos de nosotros quizás hemos llevado palabra como juicio a otra persona, cuando en verdad la palabra se aplica, sí, como corrección, pero más allá de la corrección se aplica como restauración para aquella alma que necesita ser sanada. Jesús guarda silencio y nos enseña con eso que también nosotros en algunas formas y en muchas oportunidades tendremos que guardar silencio, y no por hacernos de la vista gorda cuando vemos a alguien que está cometiendo algún error, sino simplemente esperar en que Dios obre en ese corazón, en esa alma angustiada, de manera que no sea yo aquel que quiera lanzar esa piedra disfrazada de santidad cuando en realidad simplemente es juicio. En esta situación vemos que los líderes permanecían verdaderamente deseosos de escuchar que la ley se cumpliera. Ellos quizás hasta deseaban que Jesús fuera el primero que lanzara esa piedra para empezar ellos también a tener esa oportunidad de apedrear. Pero Jesús le dice lo siguiente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si nosotros hubiésemos estado en esa situación, créame que quizás a lo mejor nos hubiéramos quedado ahí para ver qué pasaba, o quizás usted dice, no, yo no hubiera estado porque usted a lo mejor es muy misericordioso, no lo sé, pero si hubiese sido yo, la verdad es que probablemente hubiese estado también ahí queriendo hacer algo. Pero Jesús nos enseña con esta palabra que cada uno de nosotros también tenemos tantas cosas que corregir, que si fuera posible nosotros ni siquiera tendríamos ningún tipo de autoridad para querer corregir a alguien más, porque necesitamos primero nosotros corregirnos a nosotros mismos. Esta situación de las piedras a la mujer fue tan importante para entender esta palabra, y es todavía, de manera que nosotros podamos entender que Jesucristo quiere que sus ovejas sigan escuchando su voz a través de su misericordia, y no nosotros estemos todavía queriendo juzgar a las personas sin darles la misericordia de Dios, de manera que ellos puedan venir a este redil que cada uno de nosotros estamos perteneciendo. Jesús le dice, ya no están los que te condenan, todas esas piedras que iban a ser arrojadas sobre ti ya están en el suelo. Aquellos que querían tentar a Jesús verdaderamente lo hicieron, pero más que esto, Jesús con toda su necesidad de restauración, ojo, para esto Jesús no estaba aprobando la vida de pecado de esta mujer. Jesús no estaba aprobando que esta mujer tuviera ese estilo de vida, sino todo lo contrario. Él le dice, ¿sabes qué? Ni yo te condeno, solamente levántate y no peques más, no lo vuelvas a hacer, no vayas otra vez por esa decisión de cometer adulterio una vez más, o muchas otras situaciones difíciles. Esta oveja, aunque tenía toda la oportunidad de recibir restauración, el pueblo la estaba queriendo someter y aún quitarle la vida. Y Jesús, para que nosotros entendiéramos esta palabra, nos hace entender lo siguiente: el pecado a esta mujer la tenía amarrada a la muerte. El pecado y sus acciones eran reprobadas por Dios. La ley estaba condenándola y aún la gente la señalaba, pero no la puerta. La puerta, Jesucristo, estaba abierta para ella. ¿Cuántos de nosotros en muchos momentos necesitamos que esa puerta siga estando abierta porque hemos cometido errores?
Y aún en la Biblia podemos sentir corrección porque sabemos que hicimos algo mal. O simplemente quizás usted ha hecho todo lo posible por vivir en santidad y conoce a alguien que probablemente está en pecado y conoció a Cristo y aún está perdido sin encontrar la puerta, o simplemente no se quiere acercar a la puerta que aún sigue abierta, que es Jesucristo. Jesucristo vino para que tuviéramos vida en abundancia y Él está listo para que nosotros podamos tener libertad de nuestros pecados, de nuestros errores, de manera que podamos vivir en esa abundancia. Jesucristo no minimizó el pecado de la mujer, sino todo lo contrario. Él niveló el pecado de todos los demás en ese lugar para que se dieran cuenta que todos tenían culpa, que todos tenían una vida, pero no en abundancia. Jesús estaba enseñándole a estas personas de lo que se trata verdaderamente esta vida, que es vivir sin juicio, que es vivir sin condenación, que es vivir sin señalar. Y voy a volver a compartir esto que se me hizo muy profundo y dice: dejemos de disfrazar nuestras piedras como si fueran una defensa a nuestra santidad. ¿Qué significa esto? Que si usted y yo tenemos toda la autoridad quizás para corregir a alguien, pero en vez de corregirlo en amor queremos tirarle la piedra para que sepa que está cometiendo un error, estamos mal. Porque nuestra intención no es sanarle, sino herirle. Porque nuestra intención no está siendo llevarle la vida de abundancia, que es la libertad en Cristo, sino querer oprimirlo y querer juzgarlo y querer señalarlo. Nuestra intención al corregir a alguien será siempre para sanar, o esa debe ser nuestra responsabilidad. Cuando nosotros solamente recitamos versos que señalan el pecado de otro y no el mío, desde ahí estoy ya siendo alguien religioso que no ve por su propio error o su propia necesidad. La santidad es algo que mueve nuestras vidas para estar más en Jesús, pero cuanto más santos somos, menos señaladores seremos. Cuanto más vidas en abundancia ustedes tengan en la libertad de Cristo, menos tendrán ustedes oportunidad de estar viendo el error de alguien más, porque ustedes cada vez que se acercan a la luz y cada vez que me acerco más a la luz, más me doy cuenta de mi imperfección y más busco yo ser perfeccionado, y ni cuenta me doy si el de enseguida está teniendo conflictos, y no porque no me interese mi prójimo. Dice su palabra que en el amor nosotros nos conocemos y nos llevamos las cargas los unos de los otros. Pero más de todo eso, esta palabra en esta mañana quiere dejar un propósito claro en nuestras vidas. Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin querer señalar, ni juzgar, ni determinar condena para ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: no, es que él ya perdió la salvación, él ya está condenado, él ya va al infierno? Porque conocía, y usted lo conoce, iba a la iglesia, pero se alejó. Y somos, ¿no? De pronto somos esos y esas personas que determinan el futuro de alguien más sin darnos cuenta que en muchas ocasiones seremos nosotros el medio por el cual esas personas puedan una vez más conectar a esa puerta de ese redil que es Cristo Jesús. Y Jesús dice una vez más en el libro de Juan capítulo 10: entonces yo les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vienen antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no hicieron caso. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, el verso 9, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dice el verso 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no es un pastor, y que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona a sus ovejas y huye entonces, y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Sabe? Cada uno de nosotros hemos entendido que somos aquellos que bendicen tanto este redil, de manera que no somos impedimento para que muchos otros más lleguen al camino del Señor. Jesús entendía que aquella oveja en aquel día había escuchado su amor,
De manera que Él la estaba llamando a entrar a esta puerta de restauración, a esta puerta de transformación, a esta puerta que en diferentes ocasiones quizás ella había tenido necesidad, pero no había podido porque la ley se lo impedía, porque la condenación estaba como guardia de seguridad y no permitía que ella entrara, porque no era posible que una adúltera recibiera perdón. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque no era posible que un fornicario, como dice la palabra, también esa palabra ya quizás queda muy en el lenguaje antiguo, pero un pecador no era posible que se acercara simplemente porque eso es para los santos, eso es para los limpios. Y Jesús dice, esta puerta ha estado abierta, pero el ladrón simplemente ha estado oponiéndose. Y nosotros decimos que el ladrón es Satanás, ¿estamos de acuerdo? Pero en esta época, iglesia, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos sido esos guardias de seguridad que no permiten que alguien más llegue simplemente porque le señalamos su error y decimos, es que así, quién sabe si vaya a cambiar, la verdad no tiene ni perdón de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos pensado eso de alguien que verdaderamente ha cometido un error que para nuestra vista es algo muy fuerte? Pero entendemos que Jesús nos dice, a ver, la mentira es igual que el adulterio, el mal pensamiento en tu mente es igual que si ya lo hubieses cometido. Y Jesús viene y nos aterriza a todos en el mismo nivel y nos dice al final de la historia, ninguno merece esto. Pero entendemos que aún sin merecerlo estamos en este camino y disfrutamos de una vida en abundancia por la libertad que tenemos en Él. Y aunque en el mundo se enseña que el pecado y los placeres del pecado dan una vida en abundancia y de no bendición, sino más que nada de plenitud, verdaderamente son personas que están viviendo una vida, pero a medias. Y es cuando nosotros entendemos que Jesucristo está acercándonos a Él, que verdaderamente podemos tener un corazón que aprecia a las personas y no las hiere ni levanta voz de condenación en contra. Jesús arriesgó su vida para redimir a esta mujer. Saben, en ese mismo momento, aunque no fue así porque ya había una profecía que debía haberse cumplida, pero sabe, en ese momento ellos tenían quizás toda la autoridad para prender a Jesús como un falso porque no estaba aplicando la ley que ellos venían practicando por mucho tiempo atrás. Pero Jesús viene y enseña que no es por medio del juicio que un alma es restaurada, sino por medio de la misericordia y del amor. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos tener más misericordia y más amor? Para nosotros mismos, porque sabe, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que en muchas ocasiones quizás cometen un error y al rato no están así como cómodos, o simplemente dicen, híjole, esto no lo hubiera hecho, y probablemente algunos tengamos problemas para perdonarnos a nosotros mismos cuando hemos cometido algún error. También misericordia para aquellos que lo necesitan, como quizás nuestro esposo, nuestra esposa, de manera que a veces nos podemos poner muy intensos en nuestro carácter o nuestro pensamiento, de manera que al final necesitamos tener más misericordia, más gracia, más perdón, más amor para ellos, para nuestros hijos, para la persona que usted más cercana tenga, que es ahí cuando hay combates a veces. Necesitamos entender que no es haciéndonos pedazos que usted y yo podemos llegar adelante, sino tomándonos de las manos, sabiendo que aunque no merezco y no mereces, estamos en esto por amor de Él. Jesús sabía que como personas éramos incapaces de cumplir con la ley. Sabía que ninguna persona como nosotros podría atravesar esa puerta, pero Él está ahí en la puerta, porque Él es la puerta. Y más allá de todo eso, no solamente está como una puerta accesible, sino también como un amigo que tiende la mano y nos levanta para acercarnos a Él y librarnos de el merecer la muerte. Todos somos redimidos por este pastor de ovejas. Todos nosotros somos parte de ese redil que llama a otros, que aún sin importar los errores, aún sin importar el pasado, estamos dispuestos los unos y otros para redimirnos en Jesús. La voz de este pastor es clara y es diferente. Esa voz no condena, esa voz limpia el camino. Esa voz hace que tú y yo le sigamos por una convicción y no por miedo. Esa voz no enjuicia, esa voz no condena, esa voz no te está esperando para
tirarte la deuda que tú ya mereces, sino todo lo contrario. Esa voz es llena de gracia, esa voz la escuchaste y por eso estás aquí hoy. La voz del buen pastor tocó tu corazón de manera que aunque no merecías y no merezco, estamos hoy aquí por él. Porque ¿cuántos de nosotros, si se aplicaba la ley, probablemente estuviésemos lapidados? ¿Cuántos de nosotros, si fuese de esa manera en esos días, probablemente ya desde hace mucho estuviéramos debajo de muchas rocas? Pero él en su grande misericordia nos dice: ven, pero no peques más. Porque el pecado causa que la vida vaya desgastándose a tal grado de que aunque tú pienses que estás en abundancia, verdaderamente estás privado de tu libertad y de tu abundancia. El pecado causa muerte, pero Cristo causa vida. Y no solamente una vida tranquila en el sentido de que las cosas van bien y van mal, como normalmente sucede. Una vida en abundancia es creer que aunque están las cosas de pronto difíciles, estamos en victoria y en gozo porque Él está con nosotros. La vida en abundancia es creer que aunque no merecemos, lo tenemos por Él. La vida en abundancia es tener gozo en nuestros corazones, aun cuando las cosas no salen como esperábamos. La vida en abundancia es simplemente ser parte de la familia de Cristo. La vida en abundancia es tener gracia cuando cada uno de nosotros ya tenía, quizás hasta en la frente, la condena que merecíamos por nuestros pecados. La vida en abundancia es sabernos perdonados y amados por Dios. La vida en abundancia es verdaderamente entender lo que merecíamos, pero de lo que nos libró el Señor. Cada uno de nosotros estamos teniendo esta oportunidad de ser aquellos que bendicen al pueblo y a la comunidad de manera que puedan tener también este encuentro con el gran pastor. O somos estos líderes ya religiosos que aunque tenemos y conocemos la palabra y ya estamos de este lado, queremos lanzar santidad, al parecer bombardeos de versículos de pronto en nuestras redes, o no sé, de pronto si usted use eso, pero de pronto queremos usar la palabra para herir y sabe, aunque la palabra tiene ese poder de abrir nuestros corazones para sacar todo lo que está sucio dentro de nosotros, solamente es un trabajo del Espíritu Santo el que causa el convencimiento, no nuestras palabras. Al final, si usted y yo queremos ayudar a alguien, queremos pedir al Señor misericordia, la única forma que tenemos es orando. Y orando, como dijo alguien por ahí, y se me hizo muy interesante, en la medida de que algo te preocupe, vas a orar. Y sabe, a veces nosotros ni siquiera estamos tan preocupados porque simplemente lanzamos las bombas de piedras ahí para juzgar a la gente, y ni siquiera oramos porque en realidad ni siquiera nos interesaba tanto, simplemente teníamos la necesidad de dar nuestra humilde opinión, ¿no? Y Jesús nos enseña a través de esta palabra que usted y yo somos parte de este redil que necesita ser multiplicado. Y sabe, usted necesita multiplicarse. Usted como oveja de Cristo necesita buscar a aquella oveja perdida también y traerla a este redil y traerla, y no solamente estoy hablando en el sentido de iglesia, sino al sentido de la salvación, de la vida en abundancia. ¿Cuántos de ustedes tienen ya un discípulo? Quizás más de 5. ¿Cuántos de ustedes no tienen quizás ni a uno? Y es necesario que empiece usted como servidor de Cristo Jesús a expandir tanto su fe de manera que otros crezcan también a través de lo que Dios está haciendo en usted. La oveja, que en este caso es la mujer, se topa con Jesús, que también es el maestro, es el pastor y es la puerta. Y al escuchar la voz de este pastor encontró redención cuando otros en otro tiempo le dieron condenación. ¿Cuántos de nosotros damos misericordia en vez de condenación en estos tiempos? ¿Cuántos de nosotros ahora tenemos tantas palabras para dar porque sabemos que sí es cierto, la sociedad y la humanidad está perdida? Pero ¿cuántos de nosotros en vez de decir Señor ten misericordia, decimos no se van a ir al infierno porque están cometiendo pecado? ¿Cuántos de nosotros a veces nos ponemos en esa posición? A mí me pasa casi siempre. Y a través de esta palabra el Señor me dice, ya no seas aquella que juzga, ya no seas aquella que señala. Porque un día tú también estuviste ahí y nadie te señaló, ni siquiera yo te señalé ni te condené. Es necesario entonces, iglesia, que usted y yo entendamos eso.
Que en vez de nosotros ser los guardias de seguridad de la puerta que no permiten que cualquiera entre, porque esto no es para cualquiera, seamos aquellos que son lazos de amor para atraer a esas almas necesitadas de tanta restauración como un día usted y yo estuvimos y seguimos siendo probablemente. Dice Juan 8:36. Dice lo siguiente: Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo es el que permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes realmente serán libres. Su Biblia probablemente dice: así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Definitivamente la gracia del Señor fue la que nos rescató de nuestro pecado. Definitivamente fue la gracia del Señor la que, aún teniendo toda la ley para condenarnos, fue su gracia la que nos alcanzó, y en vez de tener apedreada a esta mujer, la levantó, le dio dignidad, le dio una nueva oportunidad y le dijo: ¿sabes qué? Vuelve a iniciar, no peques más. Y sabe, todo ese peso que iba a caer sobre la mujer, al final de la historia cayó sobre Jesús. Todo el peso que iba a caer sobre mí, al final de la historia cayó sobre Jesús. Todas las piedras que usted a veces quiere lanzar sobre alguien, al final de la historia no se las lanza a la gente, se las lanza a Jesús. ¿Usted sabía eso? Porque al final Jesús es el que paga el precio por nuestros errores. Jesús es el que pagó el precio por nuestro pecado. Jesús es el que pagó el precio de esas piedras que iban a caer sobre esa mujer. Jesús recibió esas piedras. Cada vez que usted y yo queremos enjuiciar y condenar a alguien, al final piense que no es para la persona lo que usted está lanzando, sino para Jesús, porque Él paga el precio de esa persona que usted y yo condenamos. Esa palabra cae en mi corazón, iglesia, porque en tantas ocasiones yo he querido enjuiciar a muchas personas, aún en mi pensamiento. A veces ni siquiera tengo que hablarlo, solo en mi cabeza es suficiente pensar alguna cosa, algún versículo, alguna idea para yo decir: no, es que esta persona está muy lejos de Dios. Y al final Jesús me hace entender a través de esta palabra que Él tiene el poder de librar del pecado, porque al final Él pagó el precio de esta persona y de los que vendrán en nuestras generaciones, porque Él pagó el precio de la humanidad completa. Y cada vez que yo quiera enjuiciar, tendré que entender que no estoy señalando a esta persona, sino al Salvador de esta persona. Y tendré que tener cuidado de señalar y de juzgar, porque es importante que usted y yo ya no estemos lanzando esas piedras, ya no estemos lanzando esas condenaciones, sino así como nos preocupa tanto, oremos. Y a la medida que nos preocupemos, oremos, ayunemos, busquemos encontrar tiempos de conversaciones piadosas con esa gente, con esas personas que usted y yo tenemos tanta necesidad de pronto de hablar con alguien más. Y la sentamos en la silla del juicio, y sin que el juez esté ahí, usted y yo ya le dictamos sentencia, ¿no? Pero no, iglesia, en esta mañana Jesús nos dice: muchos han querido llamar, pero en vez de llamar a la puerta simplemente estorban. Y yo, en mi grande misericordia, dice Jesús a través de esta palabra, parafraseadamente hablando, viene para darnos perdón. Déjeme dar una última lección de esto. Y dice: aquellos que vivimos en una vida abundante y hemos sido librados por Jesús, tenemos el deber de mirar con ojos de redención a todos aquellos que viven vidas lejanas del amor abundante de Cristo. Cuando nosotros perdemos la perspectiva de que todos somos pecadores y que todos necesitamos su gracia, es entonces cuando nos convertimos en aquellos que lanzan piedras. Cuando yo pierdo de vista que yo también soy como esa o como la otra persona, pero ahora redimida, entonces me convierto en aquel que está buscando siempre aprender al pecador, está buscando siempre condenar, señalar y quitar la libertad, y aún matar y destruir la fe de aquel que quizás está muy propenso ya a ser salvo.
aquellos que lidiamos con pecados contrarios a la voluntad de Dios y su palabra, corramos hoy ante Dios, aquel buen pastor que aún está a la puerta y llama por nosotros. Él nos da la oportunidad de recibir su gracia y nos dice una vez más en esta mañana, aun si nosotros después de recibir la vida abundante hemos caído y hemos aún cometido algún pecado, Jesucristo mismo nos dice una vez más, ni yo te condeno, levántate, vete, no peques más. No seamos como los fariseos y los líderes religiosos de aquel tiempo. Si sabemos que alguien necesita de Cristo hoy, acerquémonos a ellos. Amémosles como Jesús nos amó a nosotros. Ellos necesitan su palabra y también de nuestro testimonio para acercarse a Jesús. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien que dice es que yo creo en Dios pero no creo en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos estorbado para que muchos más vengan a este redil por simplemente querer lanzar piedras disfrazadas de corrección y santidad porque nosotros ya somos muy limpios, pero no nos damos cuenta que al final de la historia la intención es enjuiciar? Debemos cambiar esa perspectiva. Sabemos, la iglesia no es un club de santos en donde todos los que estamos aquí seguramente estamos reluciendo. Claro que no. Probablemente hoy en la mañana alguno de nosotros cometió algún error y hoy estamos aquí para ser restaurados por Él. Pero no nos justificamos en el hecho del error para decir es que nadie es perfecto. No, la palabra de Dios dice que todos nosotros podremos ser perfeccionados en la medida que usted y yo nos acerquemos a Jesús. ¿Y cuántos de ustedes necesitan acercarse más a Jesús para ser más perfeccionados? Cuando yo estoy siendo perfeccionada, no me fijo en el otro porque me duele a mí y quiero ser sanada y quiero estar en lo mío. Pero como no nos acercamos de pronto en algunas ocasiones, estamos viendo, mira, este no se acerca, mira, el otro ya ni viene, mira, el otro, quién sabe qué, y mira que esta decisión que está tomando, si yo estaría en su lugar, yo no lo haría. Y en vez de seguir caminando a la meta sin darnos cuenta, en ese juicio nos estamos quedando atrás. Y ese que tanto condenamos está caminando y Jesús lo está perfeccionando y lo está librando. Y nosotros en algún sentido nos estamos quedando ahí en nuestro juicio con nuestras piedras cargando porque estamos listos para, en cuanto alguien más cometa algún error, decir, no peques, te vas a ir al infierno, estás mal. Y somos como esos líderes religiosos que deben decir y abrir espacio en el camino para que otros vengan. Simplemente estamos sirviendo como piedra de tropiezo, y cuando alguien más quiere caminar y quiere aún quizás hasta dejarnos atrás, porque ¿cuántos de nosotros conocemos a tantas personas que tienen menos tiempo en el evangelio y ya son otra cosa y nosotros todavía estamos aquí patinando? En algún momento a mí hasta me daba envidia ver a alguien más porque decía, oye, si yo ya tengo rato en esto y mira, este acaba de llegar y ya, míralo cómo predica, míralo ya cómo hace y deshace en Dios. Y sin darme cuenta, él tenía su proceso y yo el mío. Y pensaba que el proceso de todos era igual, pero no, el proceso es individual. Jesús va sanándole a usted, Jesús va sanando al otro, siempre y cuando sigamos caminando y no nos quedemos ahí para mirar, para condenar, para enjuiciar. Vayamos adelante, sabiendo que aún imperfectos, Él nos dio la oportunidad de caminar en este camino perfecto. Porque aún siendo sucios, Él nos dio la oportunidad de caminar en este camino limpio. Porque aún siendo personas y seres incompletos, Él nos dio la oportunidad de caminar en este camino completo que nos lleva a la plenitud, que es Él. Todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con ese amor. Todos nosotros somos el eco de ese pastor en esta sociedad, en esta tierra. ¿Se escuchará el eco de su voz en amor en estos tiempos a través de usted? ¿Usted está haciendo ese amor que atrae a las ovejas que escuchan al pastor de pastores, no me refiero a mí? ¿Seremos ese eco que se escucha allá donde hay oscuridad? ¿O seremos esos de, no, ya no digas nada, viene la hermana, ya no digas porque ahorita nos va a tirar un bibliazo? ¿Seremos como? Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, venga y entre y cenará conmigo. Está Jesús dispuesto a recibirnos. Está Jesús y estuvo Jesús dispuesto a recibirnos a nosotros. ¿Por qué no habrá de recibir a los demás? Si Jesús está usándome a mí, ¿por qué no habrá de usar a aquel que yo condeno?
En su misericordia todos podemos ser alcanzados, pero ¿estaremos nosotros siendo de bendición para esta generación? ¿O estaremos siendo aquellos que están en la, como le digo, de guardia de seguridad, diciendo, no, tú no, es que mira, se te ve desde que viniste, no. Somos así de pronto, no sé qué nos da esa autoridad o ese sentir. Al final, todo aquello que nos lleve a la condena o al juicio nos hace ser participante de las tinieblas, y nosotros no queremos eso. Queremos vivir vidas en abundancia y queremos que nuestro prójimo y aún aquel ser que determinamos como caído por no estar en Dios, aún él, aún ella tiene la oportunidad de vivir en abundancia si nosotros somos esos lazos que Dios usa para atraerlos. Seamos lazos de amor, no de condena. Seamos lazos de amor y no latigazos de condena. ¿Estamos de acuerdo? A veces nos da por, ¿no? Y queremos, porque conocemos, porque ya nos sentimos muy santos, pero créame que al final ninguno de nosotros está tan limpio como para decirle a otro su error. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana? Y le pedimos a Dios que nos ayude a abundar en el amor más que en el juicio y la condena, que en muchas ocasiones, sin esforzarnos, nos fluye. Y nos sale solito sin esforzarnos mucho. Sin esforzarnos mucho, ya pensamos mal de alguien, ya pensamos mal en contra de nuestro prójimo. Y Jesús nos invita a decir, ¿sabes? Este redil está espacioso para que entren aquí aún aquellos que nosotros consideramos no merecedores. Pero en su gracia todos somos merecedores de Él. Él pagó el precio por ti y por mí. Él pagó el precio por tus generaciones, aún en aquellos que ni siquiera han nacido. Él ya pagó el precio. Y yo entiendo entonces en esta mañana que mi deber como hija de Dios es llevar palabra que sane, llevar palabra que restaure, llevar palabra que limpie, porque claro, la palabra de Dios tiene ese poder, pero no en un sentir o en una intención de juicio y condena. Porque así como nosotros percibimos el amor, también muchos otros perciben la condena y no nos van a recibir, no van a escuchar la voz del pastor si usted y yo usamos la palabra como juicio. Llevemos la palabra como alimento, de manera que sean saciadas aquellas almas y aquellos corazones puedan entrar por esta puerta de transformación en la cual usted y yo estamos transitando. Porque ¿cuántos necesitamos seguir siendo transformados? ¿Cuántos necesitamos seguir siendo más limpios? Porque, ¿sabe? Seguimos estando de pronto un poco percudillos por ahí. Y necesitamos seguir creciendo en la limpieza, en la santidad, en el amor, en el gozo, en todos los frutos del Espíritu Santo. Ni Jesús mismo, teniendo toda autoridad, todo peso, hizo señalamiento. ¿Quiénes somos nosotros para señalar y juzgar? Y aún te digo, si en esta mañana, si en esta semana tuviste algún error y sientes que pues estás aquí, pero tu corazón no está tan aquí porque probablemente sientes una separación por el pecado, porque el pecado causa separación. Una vez más yo te digo, no regreses a donde estabas, no peques más, vuelve a empezar. En esta mañana es posible, no importa si ya tienes 15 años en Cristo y de pronto dijiste, no, pues voy a seguir caminando con una careta de 15 años ya en Cristo, pero bien lejos. ¿Te acuerdas de los de cerca de Jesús? Que aunque iban caminando ni siquiera estaban cerca. Jesús quiere el redil lleno de ovejas que verdaderamente estén con Él, y no solamente porque están acá, sino porque verdaderamente le siguen con el corazón. En esta mañana vivamos una vida en abundancia en todos los sentidos. Que Jesús nos llene el corazón, que Jesús nos llene la mente, que Jesús llene nuestra alma, de manera que nosotros ya no haya necesidad de otras cosas. De manera que nosotros nuestros corazones estén tan satisfechos de Él, que no busquemos satisfacción en los placeres del pecado. Oramos que esta mañana usted y yo seamos portavoces de amor de Cristo. Seamos esa voz que clama en el desierto. Seamos esa voz que está orando por aquellos que verdaderamente nos preocupan. Seamos aquellos que estamos creyendo que podemos ser librados, que podemos tener misericordia del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia.
Gracias porque aunque nosotros no merecemos nada absolutamente de ti, Señor, tú te diste todo por amor de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra, de esta mujer, Señor, que ya estaba a punto de la condenación y aún de la muerte, fue librada por ti, el buen pastor. Y aunque todos los fariseos tenían buenas razones y buenas leyes que cumplir, ninguna de ellas hizo que esta mujer perdiera la vida. Porque tú viniste para rescatar, porque tú viniste para liberar y transformar. De esta manera, Señor, nosotros queremos pedirte hoy que nos ayudes también, Señor, a ser como tú. En esa misericordia tuya, Señor, queremos abrazar al pecador, aquel, Señor, que vive en una vida que no nos agrada y que probablemente tenemos muchas razones también para rechazarlo, para hacerlo a un lado. Pero en esta mañana, Señor, queremos ser como tú, diciendo: ni yo te condeno. Nosotros no condenamos, ni siquiera tú lo haces, Señor. En este tiempo de gracia queremos ser esas voces tuyas, Señor, que atraen al perdido a ti, Señor. Esos lazos de amor, Señor, que atraen, Señor, a ti, al pecador. No esos látigos de condena, no esas voces que hieren, no esos pensamientos que lastiman, Señor. Queremos ser como tú, Jesús. Ayúdanos, Padre, para que en cada uno de nosotros haya un sentir de reconciliadores y no de juicio, Señor. Ayúdanos a tener siempre en nuestras manos, Padre, este ministerio que tú nos has encomendado, el ministerio de la reconciliación, en que Cristo reconcilió al mundo por medio, Señor, de su muerte hacia ti, Jesús, hacia ti, Padre. Y queremos pedirte en esta mañana, Señor, que en esa reconciliación que cada uno de nosotros fuimos libertados y llenos de tu vida en abundancia, también nosotros ahora podamos traer reconciliación a toda alma que necesita tanto de ti misericordia, Señor. Perdónanos cuando hemos criticado, perdónanos cuando hemos hablado mal de alguien, perdónanos aún cuando hemos lastimado a un alguien de nuestra propia congregación o de nuestra propia iglesia o de nuestra propia familia, cuando hemos lanzado condena a alguien, Señor, que hizo o cometió algún pecado o algún error, Señor. Padre, perdónanos cuando hemos pensado mal en contra de alguien, cuando nos hemos puesto en un papel de juez cuando ni siquiera merecíamos estar en ese tribunal, Señor. Oramos, Jesús, que estemos en un sentir siempre de misericordia, en un sentir de amor, en un sentir, Padre, que cubre, Señor, como tu palabra dice, que tu amor cubre, Señor, los errores. De esa manera nosotros queremos, Padre, cubrir al necesitado y con tu palabra, Señor, sanar, y con tu palabra, Señor, traer restauración, y con tu palabra traer transformación y no condena, Señor. Porque con juicios, Padre, nadie se acerca, porque con señalamientos nadie ni siquiera se asoma, Señor. Y queremos ser esa luz atrayente en medio de esta temporada oscura. Queremos ser esa voz dulce en medio de tanto ruido, Señor. Queremos ser, Padre, esos brazos que se extienden en amor en medio de tanto rechazo, Jesús. Queremos ser tu iglesia, la iglesia de Cristo, la que restaura, la que ama, la que ayuda al necesitado. Ayúdanos, Señor. No queremos quedarnos en el camino, no queremos quedarnos en medio, queremos ir adelante, Señor. Queremos ir adelante sabiendo que aunque no merecemos nada de ti, Señor, tú nos lo sigues dando en tu gracia y cada vez más somos perfeccionados. Perfecciónanos en tu amor en esta mañana, Señor. Perdona nuestros pecados en esta mañana, Señor. Acércanos más a ti, Padre. Quita a nosotros el deseo, la necesidad, Señor, de cometer pecado. Ayúdanos y sácianos de manera, Señor, que ya no sea importante para nosotros todo lo que el mundo ofrece, Señor. Ayúdanos a serte fiel hasta el fin, Señor. Ayúdanos a ser siervos buenos delante de ti, Señor, que están dispuestos a tu obra, que están dispuestos, Señor, a hacer que las cosas sucedan en medio de estos tiempos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza, Señor. Gracias te damos
porque sabemos que tú sigues siendo esa puerta abierta, Señor, para todo el necesitado y aún para nosotros, Señor. Cada vez que cometemos algún error o algún pecado, Señor, tu gracia está ahí, Señor. Ese trono de gracia está ahí, Señor, y vamos y entramos confiadamente porque sabemos que tú nos aceptas y una vez más nos limpias y una vez más nos levantas, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que se han alejado. Oramos por cada corazón, Señor, que te ha conocido y por alguna razón, Señor, se fueron. Oramos que tú seas una vez más atrayéndoles a ti, Señor, y que cuando eso suceda, nosotros como iglesia tuya, como cuerpo tuyo, Señor, podamos cubrir, Señor, en tu amor, para que esa alma, para que esa familia, para que ese corazón, Señor, sea restaurado una vez más. Padre, oramos por aquellos, Jesús, que aún están perdidos sin encontrar la puerta, pero sabemos, Señor, que cada uno de nosotros seremos esos focos en el camino que alumbran, Señor, para que puedan llegar. Padre, ayúdanos, Señor, a estar despiertos en medio de este tiempo. Ayúdanos a hacer esas antorchas vivas. Ayúdanos, Jesús, para traer, Jesús, más almas para tu reino, Señor, a multiplicarnos, Jesús. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios, porque sabemos que desde que entramos por esa puerta, Señor, nuestra vida cambió, nuestra vida fue llena de tu abundancia, porque en tu vida, Señor, cada uno de nosotros recibimos, Padre, abundancia en todos los aspectos, Jesús. Primeramente, Señor, porque tenemos vida eterna y gracias te damos por ello. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Dios les bendiga. Yo espero que cada uno de nosotros, después de este mensaje, aunque tengamos toda la oportunidad y que sepamos todo el contexto y sepamos toda la historia de por qué esa persona o esa otra pudo cometer ese error y nosotros dijimos, no está bien, antes de todo eso, digamos, Dios, en tu misericordia, cúbrenos, cúbreme a mí también. Hemos terminado esta mañana y damos gracias a Dios porque pueden acompañarnos también nuestros hermanos virtualmente. Que Dios les bendiga.